El aroma del café matutino se mezclaba con el aire húmedo de Barcelona cuando Elena dejó caer la bomba que cambiaría todo para siempre. No puedes venir con nosotros a Santorini. Eres demasiado mayor para este tipo de viajes, declaró mi nuera, apartando los folletos turísticos de mis manos temblorosas como si fuera una niña rebelde tocando algo prohibido. Sus palabras cayeron sobre mí como cristales rotos. Miré a mi hijo Miguel, esperando que interviniera, que defendiera a su padre de 68 años. Pero él simplemente asintió, evitando mi mirada, mientras sus suegros, Carmen y José Morales, sonreían desde mi propio sofá con una satisfacción que me heló la sangre. Mejor quédate cuidando la casa, papá, añadió Miguel con una frialdad que no reconocí. Es lo más sensato. El reloj de la pared marcaba las 9 de la mañana del 15 de marzo de 2024. Una fecha que grabaría en mi memoria para siempre, no por su importancia, sino por la traición que presenció. Carmen Morales, de 71 años, 3 más que yo, se inclinó hacia adelante en mi sofá, en mi sala, bebiendo de mi café. Andrés, querido, este viaje es algo especial para nuestra familia. Hemos esperado toda la vida para esto. Familia. La palabra me quemó la garganta. Los padres de Elena tenían más derecho a llamarse familia que yo, el hombre que había criado a Miguel, que había trabajado 40 años como carpintero para darle un futuro, que había abierto las puertas de mi hogar cuando perdieron el suyo. José Morales, con su barriga prominente y sus 69 años a cuestas, levantó su taza en un brindis burlón. Por las vacaciones familiares en las islas griegas. Las risas llenaron mi sala de estar. Risas que resonaban en las paredes que yo mismo había pintado, en el techo que había reparado con mis propias manos, en el suelo donde mi querida Esperanza había dado sus últimos pasos antes de partir hace 6 años. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis años no en mi cuerpo, sino en mi corazón. Mis rodillas protestaron, un recordatorio de las décadas construyendo casas para otros, de las noches trabajando horas extra para que Miguel pudiera estudiar arquitectura. Supongo que debo preparar algunas cosas entonces, murmuré, dirigiéndome hacia el pasillo. Eres el mejor papá, gritó Elena, sin levantar la vista de su teléfono, donde probablemente estaba documentando cada detalle de sus vacaciones pagadas con mis ahorros. Caminé por el corredor donde colgaban las fotografías de una vida entera. Miguel graduándose de la universidad, su boda con Elena en 2018, los niños que aún no habían llegado pero que tanto esperábamos Esperanza y yo. Cada imagen me recordaba quién había financiado esos momentos de felicidad. En mi habitación, me senté en la cama que había compartido con Esperanza durante 38 años. Su perfume aún parecía flotar en el aire, aunque hubieran pasado 6 años desde su partida. Tomé la pequeña caja de madera donde guardaba nuestros documentos más importantes. La escritura de la casa estaba allí, firmada en 1987 cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. Esta casa de 3 pisos en el barrio de Gracia había sido nuestro refugio, nuestro orgullo, nuestro legado para Miguel. Pero las voces que llegaban desde abajo me recordaron que Miguel ya había reclamado ese legado sin consultarme. Creo que realmente se lo tragó. Escuché la risa de Elena filtrándose por las rejillas de ventilación. Tu papá siempre ha sido muy ingenuo. Mi sangre se congeló. Me acerqué sigilosamente a la rejilla del suelo, un truco que había aprendido durante las reformas de la casa. Las voces se escuchaban con claridad perfecta. Después de Santorini, lo llevamos directo a la residencia, dijo Miguel con una frialdad que me atravesó como una daga. Ya contacté con Les Alcines, tienen una plaza disponible para abril. Carmen Morales aplaudió suavemente. Perfecto, mijo. Nosotros ya pagamos el depósito. 3.000 euros para asegurar la plaza. ¿Y cuánto tardará en venderse esta casa?, preguntó José. Elena respondió con la eficiencia de una agente inmobiliaria. El tasador dice que podemos sacar entre 600.000 y 700.000 euros. Con el mercado actual de Barcelona, será rápido. Dividido entre 4, claro, añadió Miguel. Ustedes se merecen su parte después de soportar sus quejas estos años. Sus quejas. Mis peticiones de ser incluido en las decisiones familiares se habían convertido en quejas. Mis ganas de participar en la vida de mi único hijo se habían transformado en molestias. José soltó una carcajada. Se ha vuelto bastante exigente, ¿no? Siempre preguntando por nuestros planes.
queriendo estar en todo. La típica actitud de los viejos, coincidió Carmen. Como si tuvieran derecho a opinar sobre todo. Elena bajó el tono, pero sus palabras llegaron claras. Lo mejor es que nunca lo verá venir. Cree que solo nos preocupamos por su bienestar. Me aparté de la rejilla, tamaleándome. Las piernas me temblaron y tuve que agarrarme al borde de la cama. 6 años los había alojado en mi casa después de que perdieran su apartamento por las deudas de juego de Miguel. 6 años pagando sus gastos, cocinando para 5 personas, soportando los gritos de José cuando perdía su equipo de fútbol en la televisión que yo pagaba. 6 años siendo el padre generoso, el suegro comprensivo, el abuelo que esperaba pacientemente nietos que nunca llegaron. Y todo ese tiempo, habían estado planeando deshacerse de mí. Abril de 2018. La llamada había llegado un martes por la noche, mientras cenaba solo en esta misma mesa donde ahora planeaban mi destino. Miguel lloraba al teléfono, su voz quebrada por la desesperación. Papá, lo perdí todo. Las apuestas online, las inversiones en criptomonedas. Elena está embarazada y no tenemos dónde vivir. Yo había corrido a abrazarlo cuando llegó esa noche, cargando apenas 2 maletas y la vergüenza de un hombre de 30 años que había fracasado. Elena venía detrás, con los ojos hinchados de llorar, susurrando disculpas que entonces creí sinceras. Solo hasta que nos recuperemos, papá. Solo unos meses. Los meses se convirtieron en años. El embarazo resultó ser un error de diagnóstico, pero para entonces ya se habían acomodado en mi rutina, en mi espacio, en mi generosidad infinita. Recordé cada comida pagada con mi pensión de carpintero jubilado. Cada factura de luz que se duplicó con su llegada. Los 1000 euros que presté a Miguel para un curso que cambiaría todo. Los 800 que Elena necesitaba para una emergencia médica. Los 500 para arreglar su coche. Nunca me devolvieron ni un céntimo. Y ahora, mientras disfrutaban del vino que yo había comprado, planeaban internarme en una residencia para quedarse con mi casa. Pero cometieron un error fatal, subestimaron a este viejo carpintero. Esperé hasta que sus voces se desvanecieron cuando se fueron a dormir. Entonces marqué un número que había guardado años atrás, cuando Esperanza me convenció de hacer testamento. Notaría Vidal. Buenas noches. Soy Andrés Castillo, susurré al teléfono. Necesito una cita urgente. Es sobre mi testamento y la venta de mi propiedad. A las 6 de la mañana siguiente, mientras aún dormían, salí de casa con una determinación que no había sentido en años. La oficina del notario Juan Vidal estaba en el centro de Barcelona, en un edificio centenario que olía a pergamino y justicia. Señor Castillo, me recibió Juan, un hombre de mi edad con ojos comprensivos. Por teléfono mencionó cierta urgencia. Le conté todo. Cada detalle de la traición, cada palabra venenosa escuchada a través de la rejilla de ventilación. Juan escuchó en silencio, tomando notas, asintiendo con la gravedad de quien entiende las complejidades familiares. Legalmente, tiene derecho absoluto a disponer de su propiedad como desee, confirmó. ¿Qué tiene en mente? Quiero vender la casa inmediatamente, antes de que regresen de Grecia. Y quiero cambiar mi testamento. Juan se recostó en su silla de cuero. La venta puede tardar semanas, incluso meses. ¿Y si estoy dispuesto a vender por debajo del precio de mercado? Eso cambiaría las cosas considerablemente. 2 horas después, salí de la notaría con un plan trazado y documentos firmados. Juan conocía inversores que buscaban propiedades en Gracia. Con el precio correcto, la venta podría completarse en 2 semanas. El teléfono sonó cuando llegaba a casa. Era Miguel, llamando desde Santorini. Papá. Llegamos bien. Este lugar es increíble. Deberías ver las vistas del mar Egeo. Su voz sonaba relajada, feliz. Probablemente estaba bebiendo ouzo en alguna terraza con vista al mar, gastando el dinero que habían ahorrado viviendo gratis en mi casa. Me alegro de que estés disfrutando, respondí, observando a través de la ventana a los trabajadores que Juan había enviado para hacer una tasación rápida. Elena quiere hablar contigo. Dice que tienes que cuidarte bien, no hacer esfuerzos. Elena tomó el teléfono. Andrés, querido, esperamos que no estés intentando hacer las tareas pesadas.
Recuerda que a tu edad debes tomar las cosas con calma. A mi edad. Como si fuera un inválido en lugar de un hombre que había construido casas con sus propias manos hasta los 65 años. Estoy muy tranquilo, le aseguré. De hecho, estoy ocupándome de algunos asuntos importantes. ¿Asuntos? La curiosidad tintó su voz. Digamos que estoy organizando algunas sorpresas para cuando regresen. Cosas que cambiarán la vida de todos nosotros. Elena rió con condescendencia. Ay, Andrés, qué dulce. Pero no te esfuerces demasiado con cualquier pequeño proyecto que tengas en mente. Pequeño proyecto. Si supiera que en ese momento, 3 inversores diferentes estaban evaluando su futura herencia. No te preocupes, tengo todo bajo control. Después de colgar, llamé a mi hermana Rosa, que vivía en Valencia. Rosa, necesito pedirte un favor enorme. ¿Puedo quedarme contigo unas semanas? Rosa y yo habíamos sido muy unidos antes de que Esperanza muriera. Ella nunca había aprobado completamente a Elena, intuía algo que yo, cegado por el amor paternal, no había querido ver. Por supuesto, Andrés. ¿Pero qué está pasando? Le expliqué todo. Rosa escuchó con la paciencia de una hermana mayor y la indignación de alguien que me quería de verdad. Ese Miguel. Yo sabía que algo no andaba bien. Y esa Elena, desde el primer día me pareció una interesada. Necesito estar fuera de Barcelona cuando se complete la venta. No quiero estar ahí para las consecuencias inmediatas. Ven cuando quieras. Esta casa también es tuya. El jueves, 5 días después de que partieran a Santorini, firmé los papeles de venta. El inversor que Juan había contactado pagó 550.000 euros en efectivo por una propiedad que valía 700.000. Yo estaba dispuesto a sacrificar 150.000 euros por la satisfacción de la sorpresa. Ese mismo día, cambié oficialmente mi testamento. Los pocos objetos de valor que quedaban, las joyas de Esperanza, mis herramientas de carpintería, los ahorros bancarios, todo pasaría a Rosa y a sus hijos, mis verdaderos sobrinos que nunca me habían pedido nada. El viernes por la mañana empaqué 2 maletas con lo esencial, fotografías de Esperanza, algunos libros, la ropa que realmente necesitaba. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Querida familia, como mencionaron, era hora de que aprendiera a ser independiente. He vendido la casa y me mudo permanentemente con Rosa en Valencia. Los fondos de la venta servirán para mis gastos de vivienda y cuidados futuros. Que disfruten el resto de sus vacaciones en Grecia. Con cariño, Andrés P.D., las llaves se las di al nuevo propietario. Él les explicará los detalles cuando regresen. Tomé el tren AVE a Valencia esa misma tarde. Mientras el paisaje español se deslizaba por la ventana, sentí algo que no había experimentado en años: libertad. Rosa me recibió en su casa con una habitación preparada y una sonrisa genuina. Su esposo Carlos me abrazó como al hermano que nunca tuvo, y mis sobrinos adolescentes corrieron a ayudarme con las maletas. Tío Andrés, qué alegría tenerte aquí, exclamó Lucía, de 16 años. Esta era una familia real. Gente que se preocupaba sin segundas intenciones, que ofrecía ayuda sin esperar recompensa, que me incluía en las conversaciones sin condescendencia. El lunes llegó la llamada que había estado esperando. El teléfono sonó 57 veces antes de que contestara. Papá. La voz de Miguel era un rugido de pánico absoluto. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está nuestra casa? Nuestra casa. Incluso en su desesperación, seguía reclamando propiedad sobre algo que nunca había sido suyo. Hola, Miguel. ¿Qué tal estuvo Santorini? No me vengas con esas. ¿Dónde está la casa? Hay gente desconocida viviendo ahí. Ah, sí. Los nuevos propietarios. Gente encantadora, por cierto. Tienen planes muy interesantes para remodelar. Un silencio mortal siguió. Escuché llorar a Elena de fondo, gritos histéricos sobre equipaje en la calle y cerraduras cambiadas. Papá, esto tiene que ser una broma. Para nada, hijo. Como ustedes dijeron, necesitaba aprender a ser independiente. Vendí la casa para asegurar mi futuro y me mudé a Valencia. Pero esa era nuestra herencia. Tu herencia era mi amor, Miguel.
Una herencia que malgastaste planeando internarme para robar mi casa. Otro silencio. Escuché susurros frenéticos, probablemente recordando conversaciones que creyeron privadas. Papá, creo que hubo un malentendido. No hubo malentendido, Miguel. Los escuché planeando llevarme a la residencia Les Alcines. Los escuché calcular cuánto dinero sacarían de mi casa. Los escuché reírse de mis quejas por querer formar parte de mi propia familia. Elena tomó el teléfono, su voz temblando. Andrés, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar. Elena, querida, tú dijiste que nunca lo vería venir. Tenías razón en eso. No puedes hacer esto. Somos familia. La familia no planea deshacerse de sus miembros para robar sus bienes. La familia no miente, no manipula, no traiciona. Miguel volvió al teléfono. Papá, ven a casa. Podemos solucionarlo. No tengo casa en Barcelona, Miguel. Vendí mi casa y compré mi libertad. ¿Dónde vamos a vivir? La pregunta que habían evitado por 6 años finalmente había llegado. ¿Dónde iban a vivir sin mi generosidad, sin mi techo, sin mi dinero? Bueno, respondí con calma, supongo que tendrán que hacer lo que hacen los adultos independientes, resolver sus propios problemas. Durante los siguientes días, las llamadas siguieron llegando. Miguel, Elena, Carmen, José, todos con diferentes estrategias, súplicas, amenazas, chantaje emocional, promesas de cambio. Les expliqué pacientemente que el dinero de la venta ya estaba invertido en mi nueva vida en Valencia. Rosa había encontrado un apartamento pequeño pero cómodo cerca de su casa. Con los fondos restantes, podría vivir dignamente el resto de mis días sin depender de nadie. Carmen Morales me llamó personalmente. Andrés, esto es muy cruel. Elena está destrozada. Carmen, ¿recuerda cuando brindó por las vacaciones familiares en mi sala? ¿Cuándo se rieron de dejarme fuera? Eso también fue cruel. Pero somos familia política. Exactamente. Política. Todo en su relación conmigo ha sido político, calculado, interesado. José intentó una aproximación diferente. Andrés, hombre, entiendo que estés molesto, pero piensa en Miguel. Es tu hijo. José, Miguel es mi hijo biológico, pero un hijo de verdad no planea internar a su padre para robar su herencia. 6 meses después, Rosa me mostró un artículo en el periódico local de Barcelona. Miguel había conseguido un trabajo como arquitecto junior después de años de búsqueda. Elena trabajaba en una tienda de ropa. Habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Los padres de Elena habían regresado a su pueblo, probablemente con sus planes de jubilación dorada arruinados por la pérdida de su parte de la herencia robada. ¿No sientes pena por ellos?, me preguntó Rosa una tarde, mientras tomábamos café en su terraza. Lo pensé sinceramente. Siento pena por el Miguel que crié, por el niño que soñaba con ser arquitecto y construir casas como su papá. Pero ese Miguel desapareció en algún momento, reemplazado por un hombre dispuesto a traicionar a quien más lo amó. ¿Y Elena? Elena nunca me quiso. Solo quiso lo que yo podía darle. Cuando se acabó mi utilidad, planeó deshacerse de mí. Rosa asintió. Ella había visto la diferencia entre mi relación con su familia y la toxicidad que había soportado durante 6 años. ¿Crees que algún día Miguel entenderá? Tal vez. Pero ya no es mi responsabilidad enseñarle. Él eligió ser mi enemigo en lugar de mi hijo. Un año después de mi mudanza a Valencia, Miguel me envió una carta. La primera comunicación sin gritos ni amenazas desde la venta. Papá, he tenido mucho tiempo para pensar. Creo que entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste. Elena y yo nos divorciamos hace 3 meses. Ella se fue con alguien que tiene más dinero. No espero tu perdón, pero quería que supieras que ahora trabajo honestamente, pago mis propias cuentas, y por primera vez en años me siento como un adulto de verdad. Si algún día quisieras verme, estaré aquí. Tu hijo, Miguel. Le mostré la carta a Rosa. ¿Qué vas a hacer? Nada por ahora. Si Miguel realmente ha cambiado, tendrá que demostrarlo con tiempo y acciones, no con palabras. ¿Y si es sincero? Rosa, gasté 6 años siendo sincero con una familia que me traicionó. Si Miguel quiere una segunda oportunidad,
Tendrá que ganársela. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, junto a las fotografías de Esperanza y los recuerdos de una vida que había aprendido a valorar sin nostalgia amarga. En Valencia había encontrado algo que creí perdido para siempre, una familia que me quería por quien era, no por lo que podía darles. Rosa y Carlos me incluían en sus planes sin condescendencia. Sus hijos me contaban sus secretos y me pedían consejos como al tío sabio que siempre había querido ser. Por las tardes, caminaba por el barrio del Carmen, observando a otros hombres de mi edad jugando dominó en los parques. Algunos me reconocían como el carpintero nuevo, el que había llegado de Barcelona con historias interesantes. Me habían invitado a unirme a su grupo, pero por ahora prefería mis caminatas solitarias. Necesitaba tiempo para procesar la traición, para entender cómo había permitido que sucediera, para asegurarme de que nunca volvería a ser víctima de mi propia generosidad. Una tarde, mientras compraba en el mercado central, una señora mayor se me acercó. «Usted es Andrés, ¿verdad?» «El hermano de Rosa». «Así es. Soy Mercedes, vecina de Rosa. Ella nos contó su historia. Quería decirle que hizo lo correcto». «¿Lo cree realmente?» «Señor, tengo 74 años. He visto familias destruirse por la codicia. Usted les enseñó una lección que ninguna universidad podría darles, que las acciones tienen consecuencias». Mercedes tenía razón. Durante 6 años, Miguel y Elena habían aprendido que podían aprovecharse de mis inconsecuencias. Yo había sido su cómplice involuntario, validando su comportamiento parasitario con mi silencio y mi generosidad infinita. La venta de la casa no había sido venganza. Había sido educación. Les enseñé que un hombre de 68 años podía ser más astuto que 4 adultos que se creían listos. Les demostré que la generosidad tiene límites, que la paciencia se agota, que incluso el amor paternal puede romperse bajo el peso de la traición. Pero más importante, me enseñé a mí mismo que merecía respeto, que mi valor no se limitaba a mi capacidad de proveer, que podía comenzar de nuevo a los 68 años y ser feliz. 2 años después de mudarme a Valencia, recibí otra carta de Miguel. Esta vez venía acompañada de fotografías. Un pequeño apartamento que había comprado con su propio dinero, un diploma de un curso de especialización que había pagado él mismo, una foto con una mujer que se veía genuinamente feliz a su lado. «Papá, sé que las cartas no bastan. Sé que las disculpas son insuficientes. Pero quería mostrarte que estoy tratando de ser el hombre que me enseñaste a ser, antes de que perdiera el rumbo. Carmen se llama la mujer de la foto. Es maestra, como era mamá. Me hace reír y me desafía a ser mejor cada día. No sabe de mi pasado contigo, pero si decidiera contárselo, creo que me entendería. No busco que me perdones aún. Solo quiero que sepas que tu lección funcionó. Soy independiente, responsable, y por primera vez en años, me gusta la persona que veo en el espejo. Con respeto y amor, Miguel». Esta vez, le mostré la carta a Rosa y a toda su familia durante la cena. «¿Qué opinas, tío?», preguntó Lucía, ahora de 18 años y estudiando psicología. «Opino que 2 años es poco tiempo para cambios reales. Pero es un comienzo». «¿Le vas a responder?», preguntó Carlos. «Tal vez. Cuando esté seguro de que no es otra manipulación». Rosa me miró con esos ojos sabios de hermana mayor. «Andrés, perdonar no significa olvidar. Tampoco significa volver a ser vulnerable». «Lo sé. Pero también sé que la venganza ya cumplió su propósito. Ahora se trata de decidir si quiero un hijo en mi vida o prefiero la paz que tengo aquí». «No tienes que decidir hoy», me dijo Carlos. «Pero recuerda que las segundas oportunidades no son regalos. Son privilegios que se ganan». Esa noche, sentado en mi pequeña terraza con vista a los naranjos de Valencia, pensé en Esperanza. ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? Mi esposa había sido compasiva pero nunca ingenua, amorosa pero nunca permisiva. Creo que habría aprobado la venta de la casa. Esperanza nunca habría tolerado que me faltaran al respeto en nuestro propio hogar. Pero también creo que habría sido la primera en darle una segunda oportunidad real a Miguel, si él la mereciera. 3 meses después, le escribí a Miguel. Una carta corta, directa. «Miguel, tus cartas sugieren cambios genuinos. El tiempo dirá si son permanentes.
Si quieres reconstruir nuestra relación, será bajo mis términos. Honestidad absoluta, respeto mutuo y la comprensión de que la confianza perdida se gana lentamente. Estoy dispuesto a intentarlo, con precaución. Tu padre, Andrés. Su respuesta llegó por teléfono 2 días después. Miguel lloró durante los primeros 5 minutos de la conversación. No lágrimas manipuladoras, sino el llanto de un hombre que finalmente entendía el peso de sus acciones. Papá, sé que no merezco otra oportunidad. Miguel, las oportunidades no se merecen. Se aprovechan o se desperdician. ¿Puedo visitarte en Valencia? Aún no. Primero necesito ver consistencia en tus cambios. Mantén tu trabajo, construye tu vida, demuestra que puedes ser feliz sin depender de otros. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta, hijo. La paciencia es algo que aprendí durante esos 6 años contigo y Elena. Ahora es tu turno de aprenderla. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente esperanzado. No esperanzado de que Miguel hubiera cambiado completamente, sino esperanzado de que tal vez, con tiempo y trabajo, podríamos construir una relación adulta basada en respeto mutuo. Rosa entró a la cocina mientras yo preparaba café. ¿Cómo te sientes? Como un profesor que acaba de dar una clase muy difícil. No sé si el estudiante entendió la lección, pero al menos la escuchó. ¿Y si no funciona? Entonces habré aprendido que algunas relaciones no pueden salvarse. Pero al menos podré decir que lo intenté desde una posición de fortaleza, no de desesperación. 6 meses después, Miguel cumplió su palabra. Mantuvo su trabajo, se casó con Carmen en una ceremonia pequeña pero genuina, y compró una casa pequeña con su propio dinero. Sus cartas llegaban cada mes, contándome sobre su vida sin pedir nada a cambio. En Navidad de 2027, 4 años después de la venta de la casa, Miguel vino a Valencia. Lo recibí en la estación de trenes, nervioso como en una primera cita. El hombre que bajó del tren ya no era el adulto irresponsable que había vivido en mi casa durante 6 años. Este Miguel tenía la postura de un hombre que trabajaba por su dinero, la mirada de alguien que había aprendido a valorar lo que tenía, la humildad de quien había perdido todo y lo había recuperado por mérito propio. Durante esa visita de 3 días, no mencionamos directamente el pasado. En lugar de eso, construimos un presente nuevo. Miguel conoció a la familia de Rosa, jugó con mis sobrinos, ayudó a Carlos con las reparaciones de la casa. Se comportó como un invitado agradecido, no como alguien con derechos automáticos. La noche antes de su partida, caminamos por el centro histórico de Valencia. Papá, nunca te he preguntado, ¿fuiste feliz durante esos 6 años en Barcelona? La pregunta me sorprendió por su directez. No, Miguel. No fui feliz. Me sentía invisible en mi propia casa. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque confundí amor paternal con permisividad. Pensé que si me quejaba, ustedes se irían, y prefería tenerlos cerca aunque fuera siendo infeliz. Miguel se detuvo bajo una farola. Eso debe haber sido terrible. Lo fue. Pero también me enseñó algo importante, que el amor sin respeto no es amor. Es dependencia emocional disfrazada. ¿Puedes perdonarme algún día? Miguel, el perdón no es un evento. Es un proceso. Cada día que demuestras haber cambiado realmente, el perdón crece un poco más. Cuando Miguel se fue de Valencia, sentí algo que no había experimentado en una década. Orgullo paternal. No por sus logros académicos o profesionales, sino por su capacidad de reconocer sus errores y trabajar para corregirlos. Hoy, 5 años después de vender la casa de Barcelona, vivo tranquilamente en Valencia. Miguel y Carmen me visitan cada 3 meses, siempre preguntando antes de venir, siempre trayendo regalos modestos pero significativos, siempre tratándome como al padre y suegro que merezco ser. Elena se casó con un empresario mayor que ella, alguien que, según me contó Miguel, la trata exactamente como ella me trataba a mí. Carmen Morales y José nunca se recuperaron económicamente de la pérdida de su parte de mi herencia. Viven en una residencia pública, probablemente preguntándose cómo un viejo ingenuo lo superó tan completamente. Pero la verdadera victoria no fue la venganza. Fue descubrir que a los 68 años podía reinventar mi vida, encontrar una familia que me valorara y aprender que el respeto propio es más importante que mantener relaciones tóxicas por miedo a la soledad. Algunas noches,
Cuando el viento mediterráneo mueve las cortinas de mi pequeño apartamento, pienso en Esperanza. Le cuento mentalmente sobre mi nueva vida, sobre cómo finalmente aprendí la diferencia entre ser amado y ser usado. Creo que ella estaría orgullosa. No de la venganza, sino de la dignidad que finalmente encontré el valor de reclamar. Miguel me escribió la semana pasada contándome que Carmen está embarazada. Será mi primer nieto real, no uno que use como chantaje emocional, sino uno que crecerá conociendo a un abuelo que se respeta a sí mismo y, por tanto, puede enseñar el valor del respeto. Le respondí que estaría encantado de conocer a mi nieto cuando llegue el momento. Pero esta vez, las visitas serán en mis términos, en mi horario, con mi dignidad intacta. Porque finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para enseñarle al mundo cómo merece ser tratado. Y a veces, la mejor educación viene envuelta en las consecuencias de sus propias acciones.